Bienvenidos a este su programa Tu Deuda, Nuestra Solución. En Canal CNC estaremos desarrollando una serie de transmisiones y videos relacionados con la situación económica de los colombianos, cómo salir de reportes negativos en centrales de riesgo, cómo poder superar esas deudas que inclusive ya tienen demandas y que están a puertas de un embargo, de un secuestro o un remate de bienes. A partir de hoy, entonces, en Canal CNC estarán ustedes viendo desde sus hogares todo este tipo de gamas legales que nos permiten poder entrar a superar este tipo de deudas o obligaciones económicas, tanto con entidades financieras como con cooperativas financieras y particulares. Para eso tenemos siempre una invitada, es la doctora Daniela Berrío, quien nos estará acompañando y estará explicando un poco sobre estos importantes temas. Así que de entrada los invito a que le den like a esta transmisión si nos están viendo por redes sociales y que permanentemente estén viendo Canal CNC Medellín. Doctora Berrío, excelente día para usted. Excelente día para usted también, doctor Germán, y un excelente día para todas las personas que están viendo el programa el día de hoy. Voy a estar haciendo el acompañamiento junto al doctor Germán Guerrero Martínez a partir de este momento y las siguientes emisiones. Vamos a tratar, como él ya lo dijo, temas diferentes sobre deudas, la situación que estamos viviendo en el país actualmente y que hemos identificado que se hace necesario que los colombianos conozcan las soluciones que tienen para cada una de estas situaciones que se vienen presentando con el tema del endeudamiento en nuestro país. Bueno, en general vamos a estar también hablando sobre esa nueva ley que ya está a puertas de la firma presidencial, ley Dejen de Fregar, que tiene que ver con ese constante movimiento de parte de algunas entidades de cobranza que lo llaman de forma permanente, los lunes, los festivos, los dominicales. Esto se va a acabar y vamos a estar hablando también de esto en este programa. Entonces, iniciemos por la parte importante. En Colombia, señores televidentes, existe una ley desde hace muchos años, es la Ley de Insolvencia Económica. Esta ley tiene unos beneficios para todos los colombianos que se encuentren agobiados por deuda. Doctora Berrío, ¿en qué consisten estos beneficios? Bueno, la ley de insolvencia trae diversos beneficios para todos los deudores. Vamos a parar remates, vamos a parar embargos, vamos a suspender la libranza, suspender los procesos ejecutivos que se encuentren en curso. Vamos a poder negociar todas las deudas en un solo lugar y vamos a poder recuperar la vida financiera de los deudores. Bueno, esta ley, para que los que hasta ahorita la están conociendo, permite que cualquier colombiano se pueda someter al proceso de insolvencia económica, independientemente de si es militar, si es senador, es decir, congresista de la República, si es un ministro, si es una persona que trabaja o no trabaja, puede someterse a la ley de insolvencia económica. Hablemos un poco de ello, doctora Berrío. Bueno, les voy a hacer un pequeño recuento, me parece importante. Cuando estamos hablando de insolvencia, vamos a estar hablando de diferentes situaciones que se puede encontrar una persona y vamos a hablar de la palabra insolvente. Entonces, para ello vamos a identificar que podemos tener algunos tipos de insolvencia, una insolvencia quiebra y una insolvencia técnica. Cuando vamos a hablar de la insolvencia técnica, estamos hablando de una persona que tiene un endeudamiento, pero que tiene un patrimonio superior a ese endeudamiento. Ejemplo, una persona que tenga un patrimonio, no sé, una casa por 200 millones, pero tenga deudas por 100. Quiere decir que esta persona no tiene liquidez, entonces se encuentra en una insolvencia técnica. Pero cuando vamos a hablar de una insolvencia quiebra, estaríamos hablando de situaciones de diversas personas que se encuentran en el caso contrario. Su patrimonio no es suficientemente grande para cubrir la cantidad de obligaciones que tiene. Ejemplo, una persona que tiene un vehículo, una moto, 5 o 10 millones de pesos y un endeudamiento por 100. Allí estaríamos en una insolvencia quiebra. Hago el análisis respecto de esta situación porque debemos de saber que son personas que están en ciertas situaciones y que tenemos una solución que es la ley de insolvencia, a través de la cual nos vamos a ver inmersos en diferentes requisitos para poder acogernos o no a la misma, que era la pregunta que me hacía el doctor Germán ahora. Entonces, si vamos a ampliar esta información, tendríamos que comenzar diciendo que bueno, es una ley que es relativamente nueva, poco conocida, viene desde el 2012, pero se ha ido haciendo conocer un poco más a pasar de los años y especialmente después de la pandemia, que fue un tiempo catastrófico para los colombianos y a raíz de ella entraron muchas personas en endeudamiento. Entonces teníamos una insolvencia que era muy específica para tema de empresa y posterior a ello pues se vio la necesidad de generar una insolvencia para personas naturales.
Ahí vamos a entrar a hablar entonces de los requisitos que tenemos. Doc me los puede mencionar y los vamos aquí desarrollando. Bueno, esta ley, como se indicó anteriormente, aplica para cualquier colombiano, pero tiene que ser ese colombiano, tiene que ser una persona natural no comerciante, es decir, que no esté inscrito en Cámara de Comercio como persona aquella que ejerce actos de comercio. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Primero, ser persona natural no comerciante, tener 2 o más deudas con 2 o más acreedores y tener una mora superior a 90 días. Es decir, si la persona cumple con estas características que nos señala la ley, la persona puede iniciar el proceso de insolvencia económica de persona natural no comerciante. Ahora, cuando decimos puede iniciar el proceso, es porque la persona queda habilitada para poderlo adelantar. Inclusive la misma ley colombiana nos señala que este procedimiento se puede adelantar con o sin abogado, pero este proceso como tal tiene también unas aristas bastante importantes que aquella persona que no tenga una información o no conozca cómo adelantar el trámite le va a quedar un poco complejo. Y ahí es donde radica la importancia del programa del día de hoy. Doctora Berrío, ¿cuál es ese trámite, cuál es ese procedimiento que hay que darle al manejo del tema de la ley de insolvencia económica? Bueno, como ya mencionó el doctor, tenemos 3 requisitos indispensables. Los iremos ampliando en el transcurso de este programa y de otros programas para que vayamos abordando ya de forma más precisa a partir de siguientes emisiones cómo es cada uno de estos ítems y cómo es cada uno de estos puntos. Pero entonces, entrando a la situación en concreto, ¿dónde podemos, nos vamos a presentar, nos vamos a acoger a una ley de insolvencia y decimos, bueno, soy persona natural, tengo 2 o más deudas, estas son de diferentes entidades y pues tengo más de 90 días de mora en más de la mitad de mis deudas, ¿qué debo de hacer? Entonces, primero, asesor experto. Lo ideal, y aunque el doctor ya lo mencionó, lo podemos presentar sin necesidad de tener un abogado, es hacerlo a través de un asesor experto. Tenemos especialistas expertos en el área de insolvencia económica de persona natural no comerciante. Esto se hace supremamente indispensable. ¿Por qué? Porque como lo decía el doctor, hay unas aristas, hay unos ítems que hay que ir abordando y muy seguramente el lenguaje jurídico se va volviendo complejo para las personas. ¿Dónde lo vamos a presentar? Súper importante. Lo vamos a presentar en el domicilio del deudor. ¿Ante quién? Ante un centro de conciliación o notaría autorizados para tramitar la insolvencia. ¿Quién lo va a hacer? Un conciliador experto, operador en insolvencia. Es una persona que ha recibido una capacitación específica para desempeñarse como conciliador en estos temas. Y en ese centro de conciliación o notaría, donde vayamos a radicar este procedimiento, es donde vamos a radicar nuestra solicitud de insolvencia, que va a cumplir todos los requisitos del Código General del Proceso. Y después de admitida esta solicitud, nos van a fijar una fecha de audiencia. ¿Y qué va a pasar en esa fecha de audiencia? Esa fecha nos vamos a reunir con todos nuestros acreedores, usted se va a reunir con ellos, con su abogado o abogada experto, con el conciliador y vamos a entrar a negociar esas deudas en condiciones equitativas sobre una base de capital. Quiere decir que allí entraremos a negociar en condiciones iguales con todos nuestros acreedores, obteniendo desde el inicio de este proceso unas protecciones y unos beneficios que vienen arraigados a ella. Bueno, muchos colombianos también podrán estar pensando, venga, ¿y cómo así? Entonces me tengo que someter a una ley para entrar a negociar, viendo que yo mismo también puedo llamar, comunicarme con la entidad y tratar de llegar a un acuerdo de pago. Nótese que hace un instante la doctora Berrío nos manifestaba que era una negociación que se adelanta sobre el capital. Recordemos entonces que si entramos en mora, ¿qué nos puede cobrar la entidad? Capital, intereses y gastos de cobranza, gastos de abogado como tal. Entonces, cuando nos sometemos a la ley de insolvencia económica de persona natural no comerciante, en ese tipo de escenarios vamos a ese centro de conciliación legalmente habilitado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, donde podemos adelantar dicho trámite, donde se van a citar absolutamente a todos los acreedores que usted tenga, absolutamente a todos. Por más pequeña la deuda, independientemente de si es grande o es pequeña, se tendrá que citar. Se citan a todos esos acreedores, se les hace una propuesta de pago y haciendo dicha propuesta de pago, entonces vamos a intentar negociar sobre ese capital, teniendo por consiguiente descuento en intereses y gastos de abogado. Pero también puede llegar a suceder algo, y es que en esta negociación se requiere la votación positiva al menos de la mitad más uno de esos acreedores para poder llegar a un acuerdo. Pero también puede llegar a suceder que no exista ese acuerdo, que esa votación no se llegue a dar, y en ese caso, ¿qué sucede, doctora Berrío? Bueno, en el caso de que no obtengamos una votación positiva para lograr un acuerdo de pago con todos nuestros acreedores,
vamos a tener un fracaso de la negociación de la deuda. Al tener un fracaso de la negociación de la deuda, nos va a dar como consecuencia que salgamos de esta esfera de la conciliación y pasemos a otra área, que es la liquidación patrimonial de persona natural no comerciante, la cual está precisamente en el ámbito judicial. Bueno, excelente el tema del día de hoy. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Hola amigos del canal CNC, vamos a hacer un recorrido en buseticas por Medellín. Los esperamos todos los viernes a la 1:30 de la tarde, después de Oído Pueblo, en nuestra señal habitual y en www.canalcnsmedellin.com. Los esperamos. Agobiado por las deudas en Colombia, el proceso de insolvencia económica es una solución a ello. Aquí, en Canal CNC, vas a encontrar toda la información legal en cuanto a eliminación de reportes negativos, proceso de insolvencia económica e inclusive temas de embargo con invitados cada semana. Así que sintoniza Canal CNC en este programa, Tu Deuda, Nuestra Solución. Antes de la pausa comercial estábamos hablando sobre los beneficios de la ley de insolvencia económica y de cuáles eran esos requisitos para podernos someter a ella. Y habíamos quedado con la doctora Berrío en que en cuanto al tema de conciliación podía darse una aprobación, una aceptación con la mitad más uno de los votos o tal vez llegarse a una inaprobación, es decir, que no hay acuerdo y en ese caso habíamos manifestado que nos íbamos a algo que se llama liquidación. ¿Cuál es ese procedimiento, doctora Berrío? Bueno, ese procedimiento es un proceso judicial, como ya les decía, salimos de la esfera de la conciliación y pasamos a la esfera del ámbito judicial, es decir, que este centro de conciliación o notaría, a través del operador en insolvencia, va a remitir ese expediente con ese proceso a los juzgados civiles municipales de ese domicilio, ciudad de ese deudor. ¿Para qué? Para que allí se radique y continúe el procedimiento, proceso judicial, al cual evidentemente pues se le asignará un radicado, se le asignará un juzgado y el juez emitirá un auto que se llama auto de apertura, pero cuando hablamos de auto, pues no estamos hablando precisamente de un vehículo, sino que estamos hablando de un documento a través del cual el juez da inicio o apertura precisamente a este proceso de liquidación patrimonial, en el cual se deberá cumplir con otros requisitos y en el cual nombrarán un auxiliar de la justicia llamado liquidador de la lista de las supersociedades, de la lista de liquidadores de las supersociedades, para que éste ejerza esas funciones. Él deberá tomar ese cargo y deberá continuar con unas dinámicas a través de las cuales debe hacer unas notificaciones a los acreedores nuevamente, deberá realizar una publicación en un aviso en periódico de amplia circulación. Este puede ser reemplazado por el Registro Nacional de Personas Emplazadas. También deberá realizar un inventario de avalúo, un proyecto de adjudicación y al final pues hará junto con el juez la adjudicación de los bienes de este deudor, sean muchos o pocos, para darle la finalidad a este proceso. En resumen, y para que no se me vayan a enredar mucho porque es un proceso largo y complejo, lo que va a pasar es que con el poco o nada patrimonio que usted tenga, les pongo el ejemplo de las deudas que les colocamos ahorita, 100 millones de pesos, una persona con una moto de 4 millones de pesos, llega, no logra un acuerdo de pago, se va a un proceso liquidatorio, hacen el avalúo de esa moto, hacen el proyecto de adjudicación de esa moto, es decir, van a determinar cuánta parte de esa moto le va a tocar a cada uno de esos acreedores y con la moto de 4 millones de pesos vamos a pagar los 100 millones de pesos de deuda que teníamos a través de este proceso judicial. Se hará un descargue de las obligaciones en la sentencia emitida por el juez, lo cual significa, en otras palabras, que estas obligaciones que se podían perseguir, obligaciones civiles, se van a transformar en unas obligaciones naturales y lo que vamos a hacer es el descargue de las mismas. La ley nos va a quitar de encima el morral de las deudas y vamos a poder liberarnos de esa carga tan pesada que traíamos hasta el momento. Bueno, muchas personas se podrán estar preguntando que entonces cuál va a ser esa diferenciación que existe entre el trámite de ley de insolvencia en una liquidación y un proceso donde se van a rematar esos bienes en un proceso ejecutivo. Es decir, cuando un colombiano es demandado porque no ha pagado una obligación,
El procedimiento como tal, ¿cuál viene a ser? Lo van a notificar de la existencia de esa demanda, muy seguramente ya estará embargado, posteriormente se va a secuestrar y a rematar el bien, y aquí en la parte del remate es una parte sumamente importante. Y es importante por una razón muy sencilla, es que en el remate el bien se puede devaluar, degradar un 30% de su valor comercial. Es decir, que si hay un vehículo que vale 100 millones, ya no se va a rematar sobre 100 millones, se va a rematar sobre 70. Y si las deudas son 200 millones de pesos, pues perderá el vehículo vendido o subastado, rematado en 70, no en 100, y quedará endeudado, más que por el contrario en un proceso liquidatorio dentro de una insolvencia económica, pues ese vehículo se entregaría y ese vehículo pagaría absolutamente todas las deudas. Es decir, que en un proceso ejecutivo donde se va a rematar ese vehículo, se deprecia el bien, la persona pierde el bien, sigue endeudada, y en un proceso de insolvencia económica entregaría el vehículo y pagaría absolutamente todas las deudas que tenga. Que es que el vehículo vale 100 millones y que mis deudas son 2.400 millones de pesos. ¿Qué sucede ahí? Ese vehículo de 100 millones pagará los 2.400 millones de pesos porque no existe más patrimonio de ese deudor. Entonces hay que analizar en el caso en particular si es lo recomendable o lo aconsejable ajustar en el procedimiento o una insolvencia técnica, una insolvencia quiebra que decía la doctora Berrío hace un instante, verificar exactamente qué es lo mejor para ese deudor, sin intentar llegar a un acuerdo de pago obviamente conforme a la posibilidad económica que pueda desarrollar como propuesta objetiva de pago o irse a una liquidación. Pero en definitiva el objeto del proceso viene siendo directamente quedar al día, poder solucionar ese problema económico que en principio cuando hizo una llamada a la entidad financiera o a la cooperativa financiera le cerraron las puertas y dijeron no, es que si no nos paga todo ya no hay acuerdo, no hay negociación, y es ahí donde entra el legislador por medio de esta ley para entrar a darle una mano para poder ayudar un poco a los colombianos. Doctora Berrío. Bueno, evidentemente de esta ley vamos a obtener múltiples beneficios. ¿Qué es lo que queremos hacer a través de este tipo de programas? Es enseñarle a todos ustedes qué opciones vamos a tener de acuerdo al tipo de endeudamiento o a la cantidad de endeudamiento que tengamos. Muchas veces va a ser más favorable lograr e intentar llegar a un acuerdo de pago, como en otras ocasiones uno va a poder identificar, vea, esta persona solo tiene una deuda, tiene una cartera castigada y no es necesario acogerse a una insolvencia, sino simplemente pronto intentar una negociación directa. Este tema también va a ser tratado al pasar nuestros programas precisamente para que ustedes aprendan, entiendan, sepan cómo negociar, sepan qué herramientas tenemos y a través de las cuales nos vamos a poder ir guiando para que cada uno de los colombianos vaya solucionando sus problemas financieros. El objetivo es que todos ustedes tengan las herramientas necesarias para defenderse ahorita que estamos tan vulnerables con el tema de las deudas respecto a las entidades financieras. Bueno, así que los invito a que sigan pegados a esta transmisión de Canal CNC Medellín. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. ¿Te preocupa el tema de las deudas? ¿No sabes qué vas a hacer respecto de las obligaciones que tienes pendientes? ¿Crees que vas a entrar en cesación de pagos? ¿Te preocupa una posible demanda? ¿Te preocupa un posible embargo? ¿O un proceso hipotecario por la casa que estás pagando actualmente? ¿Quieres resolver todas esas inquietudes? ¿Quieres saber cómo salir de deudas de la manera más fácil, eficaz y recibir tips legales sobre lo mismo? Pues cada semana a través de CNC Medellín vamos a estar con nuestro programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Hola amigos del canal CNC, vamos a hacer un recorrido en buseticas por Medellín. Los esperamos todos los viernes a la 1:30 de la tarde, después de Oído Pueblo, en nuestra señal habitual y en www.canalcncmedellin.com. Los esperamos. Bueno, continuamos en su programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Y estábamos hablando hace un instante con la doctora Berrío de ese tema liquidatorio. ¿Qué sucedía cuando la persona no le aceptaban ese acuerdo, esa propuesta de pago en el centro de conciliación?
mencionábamos que nos íbamos directamente a la liquidación y que en esa liquidación se iba a responder con lo que esa persona tuviese. Ahí vamos en el tema, vamos muy claros en ello. Así que, ¿qué tienen que saber los colombianos para poderse someter al proceso de insolvencia económica? ¿Qué centros de conciliación podrían ser más costosos? ¿Cuáles pueden ser más económicos? Ya habíamos mencionado también que el centro de conciliación tenía que ser el del domicilio del deudor, ¿no? Sí, correcto. Debe ser el centro de conciliación o notaría al domicilio del deudor. Hablando desde la experiencia vívida, de la vida real, yo les puedo decir, bueno, puede ser mucho más económico hacerlo a través de un centro de conciliación. Las notarías a veces pueden tornarse un poco más costosas, pero lo que importa no es realmente si es más costoso o es más económico. Lo que importa es que usted encuentre en su domicilio ese lugar donde le puedan prestar el servicio, el asesoramiento también y pues tengan ese operador experto en el tema de insolvencia económica. Por ello es que nosotros les indicamos que deben tomar una asesoría de un abogado experto. Lo hemos hablado a través de otras plataformas con el doctor Germán, es el hecho de que cuando nosotros vamos a recurrir a un médico, buscamos precisamente si tenemos problemas del corazón, entonces vamos y buscamos el cardiólogo, si tenemos dificultades en los pies, el podólogo, si tenemos diferentes problemas, el odontólogo, buscamos, pues, tenemos los dientes, el odontólogo, el del cabello, el dermatólogo, entre otros. Aquí es lo mismo, si tú necesitas un divorcio vas y buscas el abogado de familia, pero si tú estás en la cárcel vas y buscas el penalista. Ahorita que tienes un tema de deudas y que tienes un tema de insolvencia, vas y buscas el experto en insolvencia económica. Y también diferenciar que existe la insolvencia para comerciantes y que existe la insolvencia para no comerciantes. Son dos regímenes diferentes, regulaciones distintas y van a ser tratadas y tramitadas de forma diferente. Es decir, por ejemplo, la de empresas se tramita ante la superintendencia, no como la de personas naturales, que como ya les venía diciendo, la tramitamos ante centro de conciliación o notaría. Bueno, en este caso en particular se tiene que tener en cuenta que este proceso de insolvencia se puede tramitar con o sin abogado. Lo importante es que ustedes lo van a tramitar con abogado, exista un documento por escrito, un contrato de prestación de servicios. Nos llegan diariamente a nuestra oficina muchas personas con problemas en los cuales los van a representar, pero llegan solamente hasta el centro de conciliación. Es sumamente importante que el soporte legal, el acompañamiento del profesional del derecho sea integral. ¿Qué es integral? Que si se hizo un acuerdo en el centro de conciliación, magnífico, pero que si no se llegó a un acuerdo, te acompañen también al proceso liquidatorio, por una razón muy sencilla, y es que el trámite como tal en un centro de conciliación en cuanto a tiempo puede ser sumamente rápido, puede ser 1, 2, 3 meses, más que por el contrario, ante un juez de la República este procedimiento puede llevar varios años, 1, 2 o 3 años. Así que tiene que ser sumamente claro y detallado el acompañamiento por parte del profesional del derecho y que esto esté claramente establecido dentro de un contrato de prestación de servicios. Así que la invitación es a que si van a contratar profesionales, que quede esa constancia dentro de un documento. Bueno, como lo dice el doctor Germán, entonces vamos a ser muy precavidos y juiciosos al momento de adelantar este tipo de trámites. Hay personas que lo adelantan solos o que lo hacen guiados a través de este centro de conciliación o notaría y quedan a mitad de camino. Posteriormente recurren a nuestras asesorías o a contratar nuestros servicios precisamente porque ya no saben cómo manejar el tema judicial o quedaron con algunas inquietudes respecto de esos acuerdos de pago con los cuales llegar. La idea es tener un asesoramiento integral, como lo decía el doctor, de principio a fin. Es un proceso maravilloso, yo siempre lo he planteado de esa forma, es un proceso lleno de beneficios para todos los deudores, lleno de posibilidades, donde realmente recuperan su vida financiera, donde recuperan su paz, donde recuperan su tranquilidad, porque a raíz de este tema de deudas, las personas realmente se llegan a enfermar, o sea, adquieren enfermedades, adquieren estrés, pierden muchas veces el empleo, pierden relaciones familiares. Entonces es un proceso que no solamente va a venir a atacar y a solucionar un tema financiero, sino que también va a venir a solucionar nuestros temas personales. ¿Por qué? Porque vamos a poder recomponer no solo la vida financiera, sino nuestra vida personal, vamos a liberarnos de ese estrés, vamos a quitarnos enfermedades de encima, porque si somos realistas, uno de los mayores problemas que tenemos actualmente es el estrés y porque es causado, en este caso, por el tema de las deudas. Bueno, y muchos se podrán estar preguntando que en cuanto al tema de los reportes en las centrales de riesgo, que es que si nunca más les van a volver a prestar.
si quedan con una muerte financiera al someterse a la ley de insolvencia económica? Bueno, mi doc, es un tema poco amplio. Realmente van a generar unos reportes a las centrales de riesgo. Cuando usted se acoge al régimen de insolvencia, van a enviar un reporte que se encuentra en negociación de la deuda. ¿A cuáles centrales de riesgo? Sabemos que las centrales de riesgo son actualmente Datacrédito, Procrédito y TransUnion. Entonces van a enviar un oficio en el cual les van a notificar a ellos que iniciamos una negociación. Posteriormente, si logramos ese acuerdo de pago, se les va a notificar también. Cuando hay cumplimiento, también se les notifica. Cuando hay un fracaso y nos vamos para el proceso judicial, el juez emite también unos oficios. Cuando hablo de oficios, hablo también de otro documento, ¿cierto? Un documento oficial. El despacho va a emitir un oficio y se lo va a enviar también a estas centrales de riesgo, recordemos, Datacrédito, Procrédito y TransUnion, y les van a notificar que se inició una liquidación patrimonial de persona natural no comerciante. Posteriormente, y cuando acabe este procedimiento, pues también vamos a tener otra notificación u otro oficio que se le va a enviar a estas mismas centrales para indicarles que ya terminaron el proceso liquidatorio. Usted también va a recuperar su vida financiera. No va a ser de forma inmediata, sino de forma gradual. Entendamos que cuando nosotros vamos y pagamos una deuda al día de hoy que tenemos en mora, pues por normativa vamos a estar reportado el doble del tiempo de la mora. La gente cree que porque, ay no, yo fui a pagar hoy, entonces ya me tienen que sacar de las centrales de riesgo, y en realidad no funciona así. Usted va, paga, le entregan su paz y salvo y va a estar reportado el doble del tiempo. Ejemplo, estuve en mora un año, entonces ¿cuánto voy a estar reportado? 2. El doble del tiempo de la mora. Correcto. En la insolvencia, ¿qué va a pasar? Vamos a estar reportados desde la apertura de la liquidación patrimonial, nos va a contar un año y de ahí el máximo de reporte, que son 4 por ley. Por ende, sí vamos a recuperar nuestra vida financiera, pero lo vamos a hacer de una forma progresiva. Por experiencia propia puedo indicar que hemos tenido clientes que incluso han podido adquirir posterior a la insolvencia, pues a estar dentro de un trámite liquidatorio, créditos hipotecarios, porque en realidad esa es la función de esta ley, que la persona recupere su vida financiera, no que vaya corriendo pues a endeudarse nuevamente, pero sí que se recupere financieramente. Bueno, y los televidentes no nos van a perdonar que terminemos el programa el día de hoy sin esta pregunta. Muchos dicen, oiga, es que yo ya no tengo deuda, porque yo miré TransUnion y ahí me aparecía un reporte con una entidad financiera y han pasado como 10 años y ya no tengo reporte, entonces estoy sin deuda. Mi doc, estamos hablando de otro tema entonces, estamos hablando del tema de la caducidad del reporte negativo. La caducidad del reporte negativo hace referencia, según la ley 2157 del 2021, hace referencia precisamente al hecho de que después de estar en mora y llevar 8 años en las centrales de riesgo, desde la mora, ya deben de quitarnos ese reporte. Muchas veces ellos no lo hacen de forma autónoma, pues de oficio, inmediata, sino que en realidad nosotros tenemos que buscar como esos procesos, esos derechos de petición o asesorarse con los abogados que conocen del tema para que nos puedan eliminar ese reporte. Pero en otras ocasiones ya ha pasado el tiempo y la entidad no, pues ya te sacó del reporte. Que en la pregunta que te estoy adelantando, y esa es la que hacen los televidentes, es yo ya no tengo reporte, no tengo reporte, entonces ¿la deuda existe o no existe la deuda? La deuda existe. Lo que se elimina es el reporte. O sea, el hecho de que no exista el reporte porque hay una caducidad no significa que la obligación no exista, porque efectivamente todavía debe estar respaldada por un título de valor que normalmente es un pagaré a través del cual nosotros cuando vamos a un banco seamos realistas. Usted firma el pagaré y normalmente esto viene con una carta de instrucciones y no se llena. Entonces la dejamos en blanco. Ellos la pueden llenar en el momento en el que ellos deseen. Cuando vamos y miramos temas de prescripción, que es diferente a la caducidad, cuando vamos a hablar de la prescripción es un tema distinto, entonces ahí ya nos vamos a ir a dar cuenta que efectivamente sí hay caducidad del reporte, pero no se extingue la obligación continúa vigente y todavía nos pueden demandar, nos pueden cobrar y nos pueden hacer la persecución de la misma. Bueno, eso explica entonces para todos los televidentes que me están diciendo, es que yo ya llevo más de 8 años y escuché por ahí que la ley de borrón y cuenta nueva, que esos reportes tenían que eliminar, yo fui y mire, efectivamente no tengo reporte, entonces que quede claro, esa deuda existe y si usted tiene esa y otra o más deudas, puede someterse a la ley de insolvencia económica, porque ya usted lo sabe, que por más que pase el tiempo, esa ley solita no va a desaparecer. Ah, que es que ya no la tengo en la central de riesgo. Sí, claro, no existe, porque la ley 2157 del año 2021, ley de borrón y cuenta nueva, así lo establece, así lo señala, pero no hace desaparecer la obligación si usted no ha hecho un pago, si la obligación no ha sido declarada prescrita en caso tal de que se pueda o no inicia un proceso de insolvencia económica
a todas luces le podrán seguir cobrando este tipo de obligaciones. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos a esta transmisión de Canal CNC Medellín, aquí en su programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Nos vemos en una próxima emisión.